En el tiempo del centro es jueves y vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, saludándote a ti y al auditorio, Pascal. Pues fíjate, Pascal, que en preparación del comentario de hoy, ayer revisaba la conferencia del presidente López Obrador del martes y lo hacía porque comienza a causarme la impresión que las ventajas que obtuvo luego de precipitar el juego sucesorio comienzan a acarrearle problemas. ¿Qué ventajas obtuvo Pascal? Allá a principios de julio, cuando abrió y amplió la lista de precandidatos presidenciales que podrían sucederlo y dio el banderazo de salida a los suspirantes, tuvo la oportunidad de esa manera de quitarle los reflectores de encima a dos de los principales suspirantes, como lo son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que por aquellas fechas se veían afectados por la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro a finales de mayo, Pascal. En julio, cuando se abre y amplía la lista, está por darse el dictamen preliminar de lo sucedido y eso naturalmente afectaba las posibilidades de ambos. Y desde esa perspectiva, abrir e incorporar a la lista, así fuera de manera artificial, a las secretarias Tatiana Cloutier y Rocío Nale, así como los embajadores Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente, evitaba que la atención o la condena pública por lo sucedido se concentrara en la jefa del gobierno capitalino y el canciller. Eso naturalmente fue una ventaja. Otra, Pascal, el abrir y ampliar la lista, así fuere de manera prematura, le permitió al mandatario erigirse hacia adentro de Morena, sino como el manifiesto fiel de la balanza que señalaría al probable sucesor, sí lo perfiló como un factor importante en la decisión que finalmente se adopte. Tres, Pascal, el no incluir en aquel listado al jefe de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, le dejó darle un mensaje contundente al zacatecano, aun cuando más adelante el propio mandatario suavizó los términos de aquella exclusión. Y cuarta ventaja, Pascal, hacia afuera de Morena, el Ejecutivo colocó en un apuro a la oposición, que aún hoy la oposición no logra resolver ese apuro, no logra fijar cuadros carismáticos, atractivos, que de pronto se perfilen como probables, no diré candidatos, pero al menos precandidatos. Marco Cortés, como tú has de recordar, dio a conocer hace ya prácticamente 2 semanas un listado que no suscitó ninguna reacción, y del lado del PRI el único que clara y manifiestamente ha dicho yo quiero concursar es el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid. Esas pues, Pascal, fueron las ventajas, pero comienzan naturalmente también a cargarle problemas. ¿Cuáles? Se reconozca o no, el banderazo de salida provocó un desbocamiento en la actuación de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y del propio Ricardo Monreal, un aceleramiento que aún con los cuidados que puedan tener, por momentos contamina la representación o la función oficial que cada uno de ellos tiene. Dos, el menor o mayor gesto que hacia ellos tiene o pueda tener el Ejecutivo se interpreta como la expresión de una preferencia. En ese sentido, digo, por eso es que antier el mandatario sale a decir que no tiene una preferida o un preferido, pero el hecho cierto es que ya poca gente le cree que no tenga a su corcholata, utilizando los términos de él, a su corcholata favorita, ¿no? Tanto así, Pascal, que bueno, tuvo que mediar el secretario de Gobernación, que es funcionario de gobierno y no de partido, tuvo que mediar entre la propia Claudia y Ricardo Monreal a un diálogo teniéndolo a él como amigable componedor. Pero el segundo efecto de la intervención presidencial en la sucesión que arrastra al secretario de Gobernación es que deja muy mal parado al dirigente del partido, queda como el gerente del partido, por no decir como el florero.
Y por si algo faltara, Pascal, el presidente ya no solamente está metido en mencionar a posibles sucesores, sino incluso ya está debatiendo desde la sede del Poder Ejecutivo, que es el Palacio Nacional, y con la investidura presidencial que le dice tanto cuidar, ya está debatiendo el método de selección del candidato de su partido. Creo que eso jamás había ocurrido, digamos, normalmente los presidentes en turno, desde luego que intervienen, todos han intervenido, Así pero es. han sido muy discretos. El presidente López Obrador ha sido nada discreto. Sí, seguramente como tú bien dices, Pascal, siempre ha ocurrido, pero no de manera pública y en foros indebidos. ¿Cómo dicen, querido René, que es como ver cómo se fabrican las salchichas, ¿no? Ándale. Sí, bueno, Que dicen que son pero muy por lo sabrosas, general, pero no hay que ver cómo las hacen, porque pues ahí como que se les quita lo sabrosas. así es, no, no ponen vitrinas para eso. Sí. Pero en fin, Pascal, pareciera ser entonces que las ventajas tienden a convertirse ahora en problemas. Pero vamos a ver qué sigue. Déjame preguntarte esto, ya que se debate el tema de la encuesta. En tu opinión, ¿una encuesta es el método más democrático o más transparente para elegir a un candidato? Mira, creo que sí es un método que evita conflictos Ujú. y que evita eso que tanto teme el presidente de la República, que fuerzas ajenas a las de su propio partido metan la mano en la elección del candidato de otro partido. Eso me parece cierto. Pero el problema es que quien ha pervertido el uso de la encuesta para seleccionar candidatos es el propio partido en el poder. Es decir, no conocemos una sola encuesta, ¿No? quiero decir, de la hoy gobernadora de Guerrero, en fin, de Bueno, de todos Claudia los Sheinbaum candidatos. nunca supimos realmente los detalles de cómo ganó ella la encuesta y por qué quedó en tercer lugar Ricardo Monreal, que se inconformó. Seguimos Así es. todavía con esa, pues, con esa duda, ¿no? Así es, Pascal. Y el centro, el eje del problema es la transparencia. Es decir, si no hay transparencia en qué casas realizan las encuestas, Sí. cuál es el resultado de esas encuestas, pues la encuesta puede resultar más que un simple ardid, ¿no? Querido René, muchas gracias. Te mando un abrazo. Soy yo quien te agradece. Gracias. Ahí está René Delgado, martes y jueves con nosotros aquí en la primera emisión.